En general hemos tenido una respuesta muy positiva. Hay regiones que no son más fuertes que otras, en el sentido de que la gente reconoce el trabajo que hemos hecho durante varios años. No solamente me buscan, por ejemplo, para apoyarme en la campaña, sino para solicitarnos apoyo porque hay detenciones ilegales, porque hay tortura, porque hay injusticias, porque hay desaparecidos. Y pues yo quisiera decir que puedo con todo eso, no puedo. Necesitamos un Estado más justo, un Estado y un gobierno que escuche más a la gente. Necesitamos a un gobierno que sea más sensible ante la desgracia humana. Y por eso nos propusimos ser precandidata, en este caso, en mi caso, a gobernadora, porque creo que si de algo ha pecado la clase política en Michoacán, ha sido de sordera. La verdad es que desde que empezamos, hay dos elementos a los que siempre acude el gobierno federal y el estatal, ¿eh? A la negación primero y a la minimización después. Cuando estamos en la negación empiezan a decir que son hechos aislados, que no ha pasado nada grave. Y la minimización es decir, es focalizado, son algunos municipios, pero yo te puedo decir que hoy por hoy, por ejemplo, aunque Morelia no está puesto como un punto rojo en el mapa de la inseguridad y la violencia, aquí hay asesinatos 3 o 4 a la semana, hay robos de autos, hay robos en casa, asaltos en negocios, es recurrente, permanente, diario. Y también tiene que ver con una estrategia fallida de seguridad. Morelia tiene más o menos en el último censo del INEGI 800 y pico mil habitantes, y hay quienes dicen que somos más de 1 millón porque Morelia tiene población flotante. Y además ha habido una concentración lógica en el sentido de que de las zonas de mayor violencia o enfrentamiento, la gente se vino hacia la capital del estado, lo que es normal y común. Entonces, si estamos entre los 850,000 y el 1 millón de pobladores, quiere decir que hay un policía por cada 100,000 pobladores. Yo te digo, con eso pues van a seguir habiendo asesinatos, asaltos y todo tipo de delitos. No se puede así. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en materia de seguridad para darle a la población certeza, además que no sean policías corruptos, que no sean extorsionadores, que no siga habiendo estos policías que creemos que son policías porque están vestidos de civiles y llegan y hacen cateo, recogen a la gente, los detienen en un lado y luego consignan que los detuvieron en otro, que todo se sale de control, que hay tortura. Esas cosas son las que tenemos que erradicar en Michoacán. Y sería muy bueno que las policías, por ejemplo, fueran elegidas o fueran acordadas con las colonias, en el caso de Morelia, de las comunidades, de los pueblos, un poco a la usanza y recogiendo lo mejor que tienen de la organización indígena, pues gente que sea confiable para la comunidad, ¿no? Un panorama muy complicado. En materia de seguridad, un galimatías porque confrontaron a la población. Fíjate que en vez de desarmar al pueblo y garantizarle su seguridad frente al grupo criminal, ahora los que están en la cárcel son los que se levantaron contra el grupo criminal, ¿no? Tenemos en la cárcel cerca de 600 autodefensas que creyeron en un momento que lo único que les quedaba era levantarse en armas para proteger sus vidas. Se combatió en parte a los cárteles, pero a nosotros nunca nos presentaron a los delincuentes. Mostraron fotos de los dos supuestamente fallecidos, del que se murió 2 veces, bueno, ya 3, el Chayo, y también de Blancarte. Pero de todos los demás detenidos no tenemos la certeza de que estén detenidos. Mira, el 5 de diciembre del año pasado, antepasado, 2013, todavía el general Reyes Vaca nos anunció la detención del Tony, y resulta que el Tony está libre. Nos anunciaron la detención del que era el cobrador de cuota de todos los aguacateros en Uruapan, y 8 días después estaba libre. Nos anunciaron que el Toro estaba detenido, y ese hombre es manifiestamente por la gente de la Tierra Caliente, Tepalcatepec, Buenavista, Cualcomán, una de las gentes que más asesinatos hizo en la región, pero además también mayor número de violaciones a mujeres.
y nosotros quisiéramos saber dónde está. Nunca nos lo mostraron, ¿eh? Dicen, lo detuvimos, pero nunca te lo muestran. Y bueno, en la tuta, que ya es hasta medio, es para las bromas del Face, ¿no? De que ya me lo encuentran, no, espérame tantito, me estoy cambiando la voz, me estoy cambiando la ceja. Verdaderamente ya es patético. Bueno, nosotros tenemos que amnistiar a los autodefensas, pacificar al Estado. No puedes convertir a jornaleros, comerciantes y más en policías. Tienes que tener una policía entrenada, que sea específica y especializada para lo que tienen que hacer, y que sea confiable y que sea reconocida por la población. Ese proceso se pudo haber llevado porque se estaba llevando de acuerdo a unas capacitaciones que se suspendieron, y durante este último año solamente se capacitó como a 100 policías, de los que ya estaban enrolados en las certificaciones. Todos los demás fueron contratados para, la verdad, maquillar un problema. Y lo que vimos como resultado, y ustedes lo habrán visto, es que ahora las policías que hizo Castillo se confrontaron entre ellas, y luego se confrontaron contra la gendarmería, se confrontaron contra el ejército, y hoy hay una verdadera revoltura que Dios guarde la hora, nadie le entiende, ¿no? Un gobierno en el que yo me quisiera proponer concentrar, tiene que ser también un gobierno que se concentre en las mujeres, fíjate. Nosotros tenemos más del 50% de la población femenina, somos de los estados que tenemos mayor población femenina que masculina, pero además, aunque los padrones parecieran muy parejos, se habla del 53% de mujeres, contra el 47% de hombres. La verdad es que es mucho más, porque nuestros hombres migran y las mujeres son las que se quedan a cargo de las comunidades. Entonces, necesitamos un gobierno que refuerce con alimentos para los hijos, porque las mujeres son las que atienden a los hijos, que apoyen la organización de mujeres en las comunidades, que se apoyen a las madres solteras, porque es muy frecuente también por la propia migración que la mujer se quede sola y que se tenga que hacer cargo de sus familias. Yo he estado pensando mucho cómo organizar un gobierno, y he pensado en que hay algunas dependencias que deberán desaparecer, porque me parece que es fraccionar a la sociedad para poderla atender. Pero una que no podrá desaparecer, sino que se tiene que fortalecer, es la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer no solamente para darles proyectos productivos, sino también para establecer un programa continuo de capacitación a la población contra la violencia. La violencia contra las mujeres en Michoacán ha ido en ascenso, lamentablemente, muy fuerte, ¿no? Y tenemos hoy herramientas, leyes que nos permiten castigar a quienes violentan a la mujer, a quienes tienen también, llegan lamentablemente al homicidio, para que se tipifique como feminicidio. Pero el asunto es que nosotros queremos que no solamente sean herramientas de dicho, sino también de hecho. Hay una fiscalía que había estado operando muy bien y que lamentablemente bajó en su capacidad y su recepción, que es la Fiscalía Especial para Atención de Violencia Intrafamiliar, y entre otras cosas, bueno, ahí también pueden atender a hombres violentados, que los hay, ¿no? Pero la verdad también tenía una intención de protección a las mujeres. Entonces, para nosotros va a ser un tema fundamental, porque estoy convencida de que son las mujeres las que llevan la mayor parte de la carga, tanto económica como de reunir a la familia en las comunidades michoacanas y en las ciudades, ¿no? Y tratar de fomentar un trabajo mejor remunerado para ellas, porque también son las que menos prestaciones suelen tener. Entonces hay que recuperar un poco ese espíritu. Y la verdad es que si una mujer que hace política no ve por las mujeres, entonces no sé quién lo hará, ¿no? No va a haber mayor inversión ni va a haber confianza en los inversionistas si no logramos erradicar la inestabilidad en la que se encuentran muchos de los negocios y muchas de las empresas. Lo que nos dice la Canaco y lo que nos dice la Cámara Michoacana de la Industria de la Construcción
y lo que nos dicen los industriales es que hay mucha movilidad, es decir, aparecen y desaparecen muy rápidamente muchos negocios, pero en los últimos 3 años se han perdido más de 6,000 negocios en el estado. Lo que quiere decir que eso impacta en las familias, a veces porque las mismas familias se van, prefieren cerrar la tiendita y cerrar casa e irse que permanecer en donde están. Tan solo en la Tierra Caliente, a mí me parece que el dato es muy fuerte. La Canaco de Apatzingán habla de 4,000 negocios cerrados. Y digo, bueno, si las cifras son 6,000 en el estado, quiere decir que 4,000 son en Apatzingán, quiere decir que en Michoacán tendrán que ser muchos más los que han desaparecido. En el caso de la industria de la construcción, se habla de que se han perdido más de 20,000 empleos. La industria de la construcción es uno de los motores más importantes para la economía. Se han caído los empleos y particularmente el año pasado fue lo peor. Yo creo que es totalmente inusual y de verdad eso, aunque nos han querido convencer de que los gobiernos perredistas fueron peores, la verdad es que había actividad y había más obra que nunca. Y en este gobierno lo que hemos visto es que los propios empresarios, constructores, proveedores del gobierno, pues hoy se manifiestan en la Secretaría de Finanzas exigiendo el pago, exigiendo que les ayuden porque muchas de estas empresas han tronado. Entonces, ¿qué se requiere? Son tres elementos y todos están juntos y necesitan atención inmediata. Orden financiero, 1. Y 2, seguridad para la gente. Y 3, un pago oportuno. Yo creo que hay que priorizar. También creo que los gobiernos comprometieron más dinero del que estaban dispuestos a repartir. Y yo creo que el gobierno de Fausto Vallejo, de Jesús Reina y de Jara nos tienen que decir en dónde se invirtió el dinero. Yo tengo una teoría y he estado siguiendo algunas pistas. Creo que ese dinero lo desvió Castillo hacia su estrategia de seguridad, lamentablemente no a fomentar la seguridad, pero sí a su estrategia de seguridad que consistía en comprar conciencias y comprar autodefensas y pagar policías que no estaban en la nómina y dinero que no va a ser fácil rastrear. Lo único que hay es una coalición en el ámbito federal. Uh-huh. En el ámbito federal se pactó entre el PRD y PT de última hora porque ya se habían pasado todos los plazos cuando el Tribunal Electoral Federal decide que se reabra el tiempo para los partidos para hacer coaliciones. Ese tiempo hubiera podido hacerse para lo estatal, pero no hubo ni interés ni voluntad, eso también lo quiero señalar, solamente se habló de lo federal. El plazo para lo federal se cumplía más o menos como el 9 o 10 de enero, como por el 10 o 11 de enero. Y para lo local se venció el día 3 de enero. Para lo local no se hizo acuerdo, ni para diputados locales, ni para municipios, ni para gobernador. Se hizo un acuerdo parcial, en el caso de PRD-PT, para lo federal, y sí se incluyó Michoacán, pero ahí hay una pugna que todavía no se resuelve, en el sentido de que al PT se le iban a dar 4 distritos federales. Al final en el convenio quedaron solamente 3, y esos 3 todavía, estamos en las alegatas de si se va a respetar el cuarto o no, y cuál será ese cuarto distrito. Por el momento quedan el distrito de Zamora, el distrito de Zacapu y el distrito de Morelia, 8, porque hay 2 distritos federales. Eso es lo que está en convenio. Nada de relativo ni a la candidatura a gobernador, ni a la candidatura a diputados locales y municipios. Pueden construirse candidaturas comunes. En eso estamos platicando, por ejemplo, con gente de Movimiento Ciudadano, con gente le hemos insistido mucho a Morena, pero Morena no va a ir en candidaturas comunes. Y podríamos ir en acuerdo hasta con el PAN si se requiere, en algunos municipios pudiera ser. Yo creo que además ese asunto de que ya se decline por Silvano, yo le pediría a Silvano que decline por mí.
creo que tengo más credibilidad yo que él en Michoacán en este momento, que en los tiempos difíciles yo no dudo, él ha bajado muchísimo recurso porque ahora los diputados federales, como jamás en la historia, tuvieron más capacidad para manejar recursos, pero no por habilidades personales, sino porque Peña Nieto concentró su dinero y sus recursos en el Congreso Federal para sacar sus reformas estructurales. Y yo te puedo asegurar que un diputado federal tenía más margen de maniobra que un gobernador. Yo no puedo declinar por Silvano, porque Silvano no es el candidato del PRD. Ellos todavía no resuelven su problema interno. Yo soy precandidata del Partido del Trabajo. Y además hay mucha gente dentro del PRD que me apoyaría. Entonces estamos como en circunstancias medio parecidas y no tan parecidas porque él todavía no resuelve su problema interno. También está inscrito Raúl Morón y sea como lo vayan a resolver, tienen que resolver su diferendo ellos primero para después pensar en conciliar con otro partido, ¿no? Nos han estado buscando otros partidos a nosotros. La candidatura común no está agotada. Hay la posibilidad de platicar con Movimiento Ciudadano, hay la posibilidad, insistimos, de hablar con Morena, porque Morena legalmente está impedido para ir en coalición o en candidaturas comunes para los diputados federales y locales, pero pudiera haber una candidatura común a gobernador y a presidentes. También vamos a buscar, estamos empezando a hablar con los partidos de reciente creación, el Partido Socialdemócrata y el Humanista. Yo me he preparado para gobernar. Yo he trabajado en gobierno. Yo no creo que un político se pueda improvisar. Sé que la gente está harta de los políticos, que está muy desgastada la imagen de los partidos políticos y demás, pero yo no creo que un empresario, por ejemplo, que se dedica a los negocios, sepa cómo es lidiar con el gobierno. Yo no creo que una gente así que brote de repente de la nada pueda ser el precandidato. Creo que debes tener experiencia en la administración, yo la tengo, he trabajado, fui secretaria de Política Social, además en una parte muy sensible del gobierno. Tengo una vocación especialmente desarrollada para ese lado de la administración pública de lo social. Me parece que además atendiendo a que Michoacán está en una situación de crisis, porque quien diga que ya se resolvió miente, necesitamos volver a los programas sociales que todos se quitaron. Se cambió la política social del Estado con programas que eran muy exitosos y que por lo menos, yo te digo, si no lográbamos mover los indicadores de pobreza, por lo menos lográbamos contenerlos y eso era importante. Hoy se dispararon los índices de pobreza y los programas simplemente desaparecieron y entonces la gente que tenía una situación de carencia, pues ahora cayó en la absoluta desesperación. Entonces, volver a los programas sociales es importante. Segundo, no tengo y no he tenido, y me pueden rastrear en mi vida, alma de comerciante, negociante, y tampoco me da por enriquecerme al amparo de la política. He trabajado y tengo, me voy a parecer a la gaviota, pero con mi trabajo me compré mi casa. Sí he comprado propiedades, es la única inversión que he hecho porque no he hecho jamás un negocio, es decir, yo no tengo ni una papelería, ni tengo una empresa X, no. En realidad yo lo que he hecho para ahorrar, porque soy medio manirrota y la política es muy costosa y me da por gastarme el dinero en la política, es comprar una casa o invertir en propiedades. Ese es mi ahorro porque de hecho incluso en liquidez no ando muy bien. Pero no soy comerciante y como no soy comerciante y no tengo empresas y no me da por hacer negocios, les puedo garantizar a los michoacanos que no voy a ser a un rico del sexenio, porque así siempre hay uno o dos empresarios que son beneficiados con los negocios, ni voy a tener un estado de privilegio para algunos. Yo creo que para activar la economía se tiene que repartir la riqueza.